Listo. Les empezaba a comentar que esta rúbrica se dividía en dos partes. Esta parte que dice 9, semana entrega 9, fue la que me entregaron hoy y la que les estoy diciendo que a los que todavía no han entregado, que tienen plazo hasta el domingo. Pero la parte que me tienen que entregar dentro de 8 días son los aspectos, estos 5 aspectos que dicen entrega 10, ¿sí? Entrega en la semana 10. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Realizar un proceso de análisis de caja negra en el que se evidencie la función global y unas entradas y salidas coherentes con esta función o con este análisis funcional de caja negra. ¿Listo? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ustedes tienen que hacer el análisis de qué elementos ingresan al objeto, qué elementos salen para poder hallar cuál es la función principal. Luego van a hacer el análisis de caja transparente. ¿Sí? Entonces, realiza un proceso de análisis de caja transparente en el que evidencia las subfunciones y las relaciona con sus entradas y sus salidas. Entonces, es lo mismo que les acabé de comentar. Levantan la caja negra para poder evidenciar cuáles son las funciones principales. Después de saber cuáles son las funciones principales, y ahora van a empezar a hallar las funciones secundarias, es decir, cómo esos elementos de entrada se están relacionando entre sí, también con subfunciones, y todas esas subfunciones cómo se están relacionando entre sí para poder llevar a cabo la función principal del objeto. Y finalmente, van a presentar el diagrama de árbol de funciones y medios en el que evidencian los medios y las funciones que van a permitir generar eso. Palabras más, palabras menos, lo que van a tener que hacer es, en la presentación de análisis funcional, van a tener que hacer análisis de caja negra, análisis de caja transparente y finalmente el árbol de funciones y medios. Que en este árbol de funciones y medios, estos medios que ustedes ven en rojo son los que van a proponer ustedes. Por ejemplo, si alguno de los grupos tiene un sistema o un producto que como función principal tiene la purificación de agua, o sea, purificar agua, entonces vamos a empezar a mirar, listo, ¿cómo vamos a empezar a hacer la purificación de agua? Entonces, en el primer estado en el que entra agua contaminada, ¿sí? Cuando entra el agua contaminada, entonces yo destapo esa caja negra y ¿a dónde está entrando? Entonces está entrando, por ejemplo, un elemento que filtre las partículas o los residuos sólidos que estén en el agua. Por ejemplo, una bolsa o tierra o palos del río o alguna cosa así. Entonces, ese elemento en el cual está entrando esa agua contaminada en primera instancia, lo que cumple como función, filtrar los residuos sólidos, ¿sí? Entonces se quedan ahí y ahí se genera la primera salida, que son los residuos sólidos separados del agua. Después sigue el agua y entonces entra una subfunción secundaria donde ya dice, por ejemplo, purificación del agua. Entonces, la función de ese elemento es purificar el agua. Entonces, entra el agua que acaba de salir de la función anterior y se genera otra salida que es la función del agua purificada. Y de ese también se genera una salida que son los residuos de esa agua purificada. ¿Sí? Por ejemplo, para hacerle el mantenimiento, si yo coloco, digamos que esa parte sea un filtro de carbón activado, pues esos filtros de carbón activado hay que hacerles mantenimiento, lavándolos para poder generar la separación de todos los residuos que ha tenido el agua y que se han quedado ahí, microorganismos, bacterias, residuos de pronto que son sólidos, pero que tienen un menor tamaño, un menor volumen, para poder que se purifique el agua. ¿Sí? Entonces es más o menos, esa es como la entrega que viene ahorita. De las dos alternativas que cada uno de ustedes tiene, la que le hicieron un mayor desarrollo, le van a hacer el análisis de la caja negra y luego el análisis de la caja transparente. Y cuando tengan esto claro, las diferentes funciones que tienen dentro de la caja transparente, entonces me van a relacionar esas funciones con los diferentes medios, mecanismos, materiales que pueden cumplir, que pueden hacer cumplir esas diferentes funciones, tanto la función principal como las funciones secundarias. Simplemente esto aquí es hacerlo, ustedes tienen que averiguar de qué manera, por ejemplo, poder hacer la función de una manera mecánica o de una manera eléctrica o neumática o hidráulica. Ustedes verán si las analizan todas o si analizan dos o una o las que ustedes crean.
porque ahí habrán un montón de medios que se pueden analizar. Aparte de los tres que hay, mecánico, eléctrico, hidráulico, puede haber un medio neumático, puede haber un medio electrónico, puede haber un medio, bueno, qué sé yo, dependiendo de lo que ya ustedes analicen de cada una de sus alternativas. Juan Pablo, pregunte. Profe, pues hace poquito llegué, pensaba que la clase empezaba como usted ha dicho a las Sí, 3. sí, no hay problema. Igual Entonces, acabamos de empezar pues como con el tema que he generalizado a todos. Y creo que si no estoy mal ya estamos todos. Solamente falta una persona, pero que me expresó que tenía dificultades y no se podía conectar. De todas maneras, yo ya estoy grabando la clase. Pero que no entendiste. bueno, listo. Llegué cuando estábamos usando la nueva rúbrica de la próxima entrega. Ah, No bueno, sé antes listo. de allí qué No, habías no. dicho. Antes de ahí lo que hice fue un resumen porque la semana pasada no hubo algunos que no pudieron conectarse o no tenían claro el tema de conectarse. Entonces simplemente eh, estaba explicando como generalidad de lo que habíamos visto la semana pasada y mostrando dónde subí el video que hay en el chat. Les dejé los enlaces. Entonces, para que también los tengas en cuenta por si tenés inquietudes o algo sobre la teoría, pues puedas revisar el video. ¿Listo? Pero no hemos Listo, profe. avanzado prácticamente en nada, sino solamente les estaba explicando el tema de la rúbrica. Entonces, bueno, seguimos Listo, acá, profe, muchas muchachos. gracias. Siguen estos dos conceptos. Bueno, esto es caja negra, caja transparente, análisis de árbol de funciones, que son las tres cosas que les acabo de mostrar. Y luego viene este detalle que dice, presenta coherencia entre el concepto y la alternativa del modelo. Obviamente que esto esté en concordancia con el concepto de proyecto que ustedes establecieron acá de manera grupal, que este concepto yo por supuesto ya lo tienen. Por lo que quiere decir que este ya está, eh, digamos que ya está resuelto, este no tiene ningún problema, ¿listo? Y ojo con este punto, mire, dice acá, el modelo de estudio representa la alternativa y se complementa con ella para dar más claridad al concepto de diseño y a los elementos generales de proporción y estructura de la misma. ¿Qué quiero hacer con esto? Cuando hablamos de modelo de estudio, estamos hablando de una maqueta o un prototipo. ¿Listo? Entonces me voy a ir hasta acá, donde estaba precisamente la clase del concepto y les voy a explicar acá. Cuando nosotros estábamos viendo el concepto, este fue el que generaron grupal, esto fue lo que generaron de manera individual y ahorita vamos a pasar a este tipo de concepto que es el concepto de producto, es decir, hacer la maquetación o digamos como una especie entre comillas de imágenes que me permitan conocer cuáles son los materiales reales de la propuesta, o por lo menos materiales que se acerquen a la realidad. No necesariamente dicen pues que si usted le va a colocar un vidrio a eso, entonces ahora tiene que salir a buscar un vidrio, alguna cosa. No. Entonces ya les voy a explicar cómo podemos generar esto, porque por supuesto muchos de ustedes para hacer maquetas o prototipos o todo eso, pues tendrían que salir a buscar cosas de pronto en Home Center o en algunas otras cosas y pues obviamente el objetivo en este momento no es salir. Entonces, ¿cómo me van a presentar esto? Lo que van a hacer es que después de que ustedes hicieron el análisis de caja negra, caja transparente y árbol de funciones, ustedes ahí ya están proponiendo partes que van a generar las diferentes funciones y que me van a limitar la forma o las condiciones formales y estéticas de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir en este objetivo que hay acá, de la rúbrica? Aquí no me van a hacer un modelo, o sea, no me van a hacer una maqueta como tal, sino que lo que van a hacer es una infografía, pero esta sí va a ser muy detallada sobre la propuesta para aclarar o especificar los detalles con respecto al funcionamiento de la propuesta. Por ejemplo, usted en los dibujos anteriores en los que me entregaron esta semana, usted debió explicar el funcionamiento, sí. ¿Desde qué punto de vista? Desde que usted me decía, no, de aquí se prende, de aquí se le sube el volumen, de aquí se puede colocar en este modo de silencioso, de aquí tiene una camarita que me va a permitir capturar eso, no sé qué, listo. Esto lo hicieron desde los aspectos externos y de las funcionalidades generalizadas. Pero ¿qué me van a explicar acá? Ya qué partes componen ese elemento por dentro.
Por ejemplo, si yo estoy hablando, dame un segundito, Julián, ya te doy la palabra. Si yo estoy hablando aquí, por ejemplo, digamos que mi propuesta es un teléfono celular, por decir algo. Entonces, yo aquí por fuera, esta es la infografía que ustedes me entregaron esta semana, ¿sí? Aquí hay una cámara, aquí hay un auricular para recibir, aquí, por ejemplo, para silenciar el, el timbre o el tono de llamadas, los botones de volumen, el botón de inicio, ¿sí? Esto está aquí muy bien, ¿listo? Pero ahorita lo que quiero que ustedes hagan es que entren o ingresen dentro, que me muestren cómo funciona todo esto, lo que hay adentro, es decir, especificarlo como de acuerdo a las partes que ustedes proponen que van a realizar las funciones, qué tiene eso por dentro y cómo se relaciona. Pues, por ejemplo, aquí yo ya puedo ver no solamente la parte externa, sino que adentro tiene una batería. Esto tiene un módulo de memorias acá. Esto tiene una fuente de energía. Por aquí es donde está la SIM card. Esta es la parte del chasis donde va todo esto acomodado, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que me realicen. Lo primero que hicieron esta semana es esto. Lo segundo, o lo que quiero que me realicen en ese último punto de la rúbrica, es la expresión de la idea a través de una infografía que me muestre cómo funciona esto, ¿sí? Si ustedes de pronto tienen algunos ejemplos, usted me dice, no, profe, lo que pasa es que yo necesito utilizar un filtro de carbono activado. Ah, bueno, listo. Entonces, búsquese una referencia de cómo funciona un filtro de carbono activado. Listo, un filtro de carbono activado. Entonces, ¿cómo funciona un filtro de carbono activado? Y saca un pedacito, por ejemplo, de YouTube, lo corta y lo pone dentro de su exposición o dentro de su videíto. ¿Listo? Julián, ahora sí, pregunte. Profe, esto que usted está diciendo, pues la entrega para otra semana se le hace a solo una solución del grupo o a todas las soluciones que nosotros desarrollamos, pues bien. Aquí estoy hablando de que es como sigue siendo la entrega individual, Sí, es una entonces, por cada uno. sí. La Listo. propuesta que tuvo un mayor desarrollo, esa es la que me van a mostrar qué cosas tienen por dentro y cómo va conectado esto con esto y no sé qué. Mejor Listo, dicho, listo. es como si yo tuviera dentro del análisis funcional, es como si yo tuviera dentro de este análisis funcional que ustedes hacen de la caja transparente, esto, es que me muestren esto, pero con partes, ¿sí? Bueno, usted me dice que aquí en el análisis de caja transparente hay un elemento que debe alinear las latas. Bueno, ¿qué parte o qué mecanismo va a desarrollar usted para que alinee las latas? ¿Sí? ¿Qué mecanismo va a desarrollar usted para que después de que la lata esté alineada aquí, pase acá y haya un mecanismo que agarra la lata? ¿Qué parte va a hacer para que comprima una lata? De acuerdo, obviamente, o en concordancia con este árbol de funciones y medios y, por supuesto, con el análisis funcional. ¿Soy claro? Sí. Listo. Si tienen preguntas sobre lo que les estoy pidiendo del tema de la rúbrica, las pueden escribir justo en este momento en el chat para responderlas de una vez, mientras yo voy buscando aquí lo que vamos a ver hoy. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver entonces el método de selección de alternativas. Lisette me pregunta que si entonces todos debemos realizar prototipos. Ojo, yo no estoy hablando de que realicen prototipos. Si a ustedes les queda fácil desarrollar un prototipo para explicarme mejor cómo es el funcionamiento de la propuesta, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema. O sea, si usted cree que es la mejor manera de explicar cómo funciona algo y usted me queda hacer un prototipo, no sé, con cartón, si de pronto usted tiene unos palos de balso por allá en su casa y los quiere pegar y los quiere poner, hágalo. Yo no tengo ningún problema, siempre y cuando usted sienta que esa es la metodología para explicarme a mí cómo funciona la propuesta desde las partes. ¿Listo? Entonces van a grabar un videito con el celular, esto sí ya de manera independiente, o lo pueden hacer como lo habíamos definido en la clase pasada, si quieren se reúnen en Zoom y hacen una reunión virtual y lo que hacen es colocarme el videito donde cada uno explicó la propuesta, ya sea con gráficos
bien, o sea, ya bien detallados, o con una propuesta como lo está proponiendo Licea acá, que debe ser un prototipo o una maqueta. Lo dejo a consideración de ustedes. Lo importante es, para mí, es que esté claro o que ustedes tengan claro cómo van a llevar a cabo los aspectos técnicos de las diferentes propuestas. ¿Qué necesitan para desarrollarlos? ¿Listo? Sebastián, cuénteme. Profe, entonces todos debemos hacer para nuestra alternativa la caja negra, la caja transparente, el árbol y la infografía donde explique todo lo de las partes y así. Exactamente lo que acabas de decir es lo que me tienen que presentar. Vale, gracias. Listo. Los análisis de caja negra y caja transparente, ¿cómo los pueden hacer? Hagan por ejemplo, hagan 3 diapositivas en PowerPoint. Uno que tenga el análisis de caja negra, el otro que tenga el análisis de caja transparente y el otro que tenga el árbol de funciones, y ahí ya salieron de esos 3 puntos. ¿Cómo me explican entonces el tema de la infografía? Grábense un videito explicando ustedes mismos la infografía y listo, y me lo suben ahí mismo a la carpeta. Ya, de hecho, voy a separar las 2 entregas, ¿no? En la entrega, el grupo 1, grupo 2, voy a encerrar, mejor dicho, lo voy a hacer de una vez para que ustedes lo pillen. Ah, perdón, aquí. Lo voy a hacer para que ustedes sepan dónde acceder, dónde dejar la siguiente entrega. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en el grupo 10 estoy en entrega 2. Voy a coger y voy a copiar todas estas, las voy a meter en semana 9. Y voy a crear otra que se llame semana 10 para dividir las dos carpetas. Entonces voy a coger todas estas, que fueron las que me entregaron esta semana, y las voy a meter entre esta semana. ¿Listo? Y estas en la semana 10. Bien, o sea, las que me van a entregar la próxima semana, o sea, de hoy en 8, las colocan aquí. Entonces aquí mismo, y aquí lo mismo. Armo las carpetas, grupo 1, grupo 2. Estas las armo ahorita pues para que ya ustedes las manipulen como tal. Y así sucesivamente. Ahorita miramos bien esto. Entonces, bueno. Entonces, esa es la manera en la que vamos a terminar de hacer la entrega acá. Listo. Ya ahí con los comentarios o con las últimas preguntas que me hicieron, pues quiere decir que todos entendieron, porque exactamente lo que dijo Sebastián al final, eso es lo que hay que hacer. Presentar análisis de caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios, y una infografía que explique muy detalladamente cuáles son los mecanismos, partes y todo que van a cumplir esas funciones secundarias que ustedes hallaron en la caja transparente. Listo. Venga, una pregunta. De los que están aquí con X en esta semanita, ¿ya llegaron todos o no? ¿Dora Beltrán llegó? Sí, Sí. profesor. ¿Santiago Cabrera llegó? No, no ha llegado. ¿Edward Castillo? Aquí, profe. Listo. ¿Leiner Cuellar? Bueno. ¿Y Daniel Rivera? No. ¿O Sí, sí? profe, acá. Ah, sí, yo lo vi. Listo. Juan David Sánchez. Acá, profe. Listo. Y Juan Pablo Suavita también lo vi por ahí. Listo. Vale. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Eso de la semana 8 es de la semana pasada, la clase que usted hizo? Sí, correcto. El video que está ahí fue de la semana pasada, donde les explico en ese video o en esa clase les expliqué cómo se hacían el análisis de caja negra y caja transparente. De todas maneras, si aún más a usted, digamos, el video no le queda muy claro, puede meterse en la página que está el recurso del acceso de temas de clase. Se mete aquí temas de clase, aquí en la análisis funcional usted ingresa. ¿Sí? Y cuando ingresa ahí al análisis funcional, aquí en la carpetica de documentación, aquí hay una lectura, que esta incluso les pedí la semana pasada que lo pudieran revisar, que se llama análisis funcional. De hecho, esta la tienen que leer, esta lectura la tienen que hacer porque la próxima semana, es decir, dentro de 8 días, como vamos a ver una parte teórica, es la parte teórica que habla acá sobre el análisis morfológico. Mire, esto fue lo que les expliqué. Aquí les están explicando el árbol de funciones y medios, o el diagrama de árbol de funciones y medios. Y esto de acá son cajas transparentes, bueno, todo eso, ¿sí?
Entonces, esto de acá, léanselo para que puedan entender mucho mejor la propuesta como tal. O sea, cómo hacer la propuesta. Leiner y después Lisette. Profe, yo sí estuve en la clase pasada. Ah, bueno, listo. Pero sí entendió, pues, cómo es el tema el análisis de caja negra transparente. Eso es lo importante. Ah, claro, sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, Eso sí. listo. Listo. Profe, Gracias. con respecto al parcial, Esa es una muy buena pregunta, Lisette. La verdad es que en este momento digamos, no he definido cómo vamos a hacer esa evaluación. Yo sí tenía pensado allí hacer como un tema práctico, o sea, más bien como ese parcial reemplazarlo como una especie de, con un taller, porque pues de todas maneras es muy difícil tener controlado que todos podamos estar haciendo no sé qué. Entonces, tengo por ahí pensado eso. De todas maneras, también por acá el coordinador del área, o el jefe del área más bien, nos está mandando precisamente un correo que me imagino que va orientado a eso, porque nos está diciendo que la vicerrectoría todavía plantea pues el mismo esquema de evaluación. Entonces aquí me imagino que estará diciendo que vamos a hacer una reunión los docentes para saber cómo evaluar o proponer cosas de cómo evaluar va a ser el segundo parcial. Por lo pronto hay que esperar porque el parcial es en la semana 12, es decir, estaríamos hablando de dentro de unos 20 días más o menos, que es ese tema del parcial. Entonces todavía tenemos unos días ahí como para pensar, pero apenas yo sepa algo, yo les comento a ustedes. Yo creería que la próxima semana ya estaríamos hablando del tema del parcial y de cómo desarrollarlo, porque para el caso mío, yo creo que una buena alternativa sería colocar un taller en el cual ustedes puedan evaluar los conceptos. ¿Listo? Entonces yo construiría el taller y se los enviaría para que ustedes lo pudieran desarrollar. Digamos que de esa manera salimos del tema de la nota. Pero por ahora dejémoslo en veremos. ¿Listo? Leiner iba a preguntar otra vez. No, no, señor, es que la mano no la ha bajado usted. Ah, bueno, ya, listo. Ya ahí la bajé. Listo, Juan David, cuénteme. Ve, profe, respecto a la infografía, un método que usted dijo era grabando, ¿cierto? ¿Puedo grabar un gráfico en 3D, se podría decir? Sí, claro, sí, pues lo que pasa es que no lo exijo en 3D porque yo sé que todos no saben manejar aplicaciones de modelado tridimensional. Pero si usted sabe y la tiene clara y usted sabe manejar un SketchUp, un SolidWorks, una vaina de esas, hágale, lo puede hacer. O sea, no los quiero limitar creativamente con eso. Como el que no sabe hacer, pero sabe dibujar muy bacano, haga la dibujada que dibujada también lo recibo. Entonces, lo importante es que ustedes mismos encuentren los medios para explicarme las cosas a mí, que queden claras. Y tengan en cuenta también lo que les decía la clase pasada, que pues hay diferentes maneras de uno poder evaluar cuándo está siendo claro o no. Una buena manera es, después de que usted haga el gráfico, la infografía que quiere, así sea a mano, sométalo a evaluación de alguno de los familiares suyos. Si alguien que esté en su casa le dice, venga, papi, ayúdeme aquí a mirar a ver si esto me quedó claro. ¿Usted qué entiende acá? Entonces la persona lee, mira la infografía y no sé qué. Ah, yo entiendo que esto es como un aparato que hace tal y tal y tal cosa. Y pues si medianamente lo que le responde su papá es más o menos lo que usted está tratando de expresar, entonces bien. Y ahí con él usted puede retroalimentar para saber si quedó bien explicado o no. ¿Listo? Esa es una buena manera de hacerlo. Juan David, pregunte. Ah, no, gracias. Listo, gracias, profe. Listo, bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver aquí, nuevamente les digo, vamos a ver un método que se llama, un método de selección de alternativas que se llama AHP. ¿Listo? Este es de archivos de la semana 10 de clase. ¿Listo? Ahí van a encontrar ustedes carpeta con clase, que es la presentación que vamos a ver ahorita, y también una documentación. En esa documentación ustedes van a ver, digamos, los ejemplos que estamos viendo, que vamos a ver acá. Entonces, si tienen inquietudes sobre lo que hablemos aquí en clase, también ustedes pueden ingresar y ver estas diferentes presentaciones, estas diferentes lecturas que hay acá, que les facilitan a ustedes el entendimiento de la metodología. ¿Listo? Ahí hay 3 lecturas que pueden hacer, como que les complementa esto. Esta sí es bastante larga, pero pues, digamos, de aquí pueden filtrar algunas cosas. Igual ahí están explicadas de manera muy técnica. Yo les voy a traer eso
a la parte real o a la parte de aplicación. Entonces vamos a ver esta presentación. Bueno, póngale cuidado entonces a esto. Vamos a hablar del método AHP para la selección de alternativas. Actualmente en cada uno de los grupos ustedes tienen 2 alternativas por grupo. Si yo estuviera participando en uno de los grupos y digamos que somos 5 integrantes, entonces va a haber un tema allí y es que vamos a tener 10 alternativas. ¿Listo? De esas 10 alternativas, entonces cada uno de ustedes escogió una o sea, de las 2 que tenían escogieron una. Entonces quedamos con 5 alternativas. Y entonces ahorita tenemos un problema bien grande aquí porque con las 5 alternativas que tenemos, entonces vamos a elegir una que es la que cumpla mejor las características o los objetivos para los cuales el proyecto, para resolver la problemática que el proyecto estaba planteando. Entonces aquí entramos en un problema porque, por ejemplo, uno de los integrantes del grupo dice, no, pero es que la mía cumple mejor tal parte, ¿sí? Tal objetivo. Y entonces otro compañero, pero es que la suya no cumple, por ejemplo, esto, y la mía sí. Y otro por allá dice, no, pero la mía es mejor en estos otros 2 aspectos que las de ustedes 2 no. Entonces ahí se convierte en un problema de difícil solución porque no van a saber cuál seleccionar. Entonces para eso vamos a aplicar el método AHP. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el método AHP? AHP es una sigla que traduce, o bueno, no que traduce, sino que significa estas 3 palabras. Analytic Hierarchy Process, o sea, proceso analítico de jerarquía. ¿Listo? Esto es un modelo multicriterio que sirve para resolver problemas complejos de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente cuando nosotros sabemos cuál es la alternativa o cuando todo el grupo tiene claro sobre cuál es la alternativa que va a cumplir a cabalidad o con mejores prestaciones la solución, pues ahí no hay necesidad de hacer el método AHP porque yo ya sé que esa es la alternativa mejor, que esa es la ideal. Entonces, esto se da o deberíamos aplicarlo solamente cuando tenemos problemas o dificultades a la hora de seleccionar una de las alternativas, cuando tenemos diferentes objetivos que son alcanzados por estas alternativas, pero que no sabemos, por ejemplo, cuál elegir porque uno lo cumple mejor que otro y no sé qué. ¿Listo? Entonces, esto puede aplicarse a cualquier tipo de decisión que involucre múltiples criterios que sean finitos, es decir, que tengan un término, y esos criterios pueden ser numéricos o no necesariamente tienen que ser numéricos. Cuando hablo de que este método puede utilizarse en diferentes tipos de decisiones, no necesariamente quiere decir que este método sea única y exclusivamente para aplicarlo a selección de alternativas de diseño. Este método también puede ser seleccionado, por ejemplo, para alternativas de servicios o puede ser aplicado para alternativas de cuando yo tengo alternativas con respecto a servicios, a servicio postventa, a repuestos, a diferentes cosas. En general, problemas complejos de decisión. Y hay que tener en cuenta esto final que hay acá, que un mismo problema de decisión puede tener diferentes resultados dependiendo del analista, es decir, dependiendo de la persona que está ejecutando el método. Por eso, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo en grupo. ¿Listo? Este método lo van a aplicar ustedes en grupo. Porque de pronto las consideraciones de la persona que analiza la problemática son diferentes de uno a otro integrante de grupo. ¿Listo? Entendí, profe. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted aplica el método, por ejemplo, si son 5 personas y usted está dentro de su grupo con Juan Pablo y con Javier, entonces si usted hace el método, no necesariamente el resultado del método le va a dar igual a Javier y a Juan Pablo, ¿sí? Sino que depende de lo que usted considere como importante con relación a la problemática y depende también de lo que consideren sus otros 2 compañeros con respecto a la problemática. Es decir, aplicar el método por diferentes personas no garantiza que el resultado sea el mismo. Por eso les decía yo a ustedes la salvedad que esto lo vamos a aplicar en grupo para que no hayan ese tipo de inconvenientes. ¿Sí queda resuelto lo que me preguntaste? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, bueno, ¿para qué sirve el método AHP? El método AHP sirve para, por ejemplo, puede servir para definir el cliente objetivo al cual yo me quiero dirigir.
Ese es el ejemplo que nosotros vamos a ver ahorita adelante, pues cuando lo desarrollemos. Entonces, pues les explico esto más adelantico. Por ejemplo, podría servir para subcontratar partes o productos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que usted en un proceso de producción, digamos que usted tiene una empresa que ensambla carros, ensambla automóviles, y entonces necesita conseguir un proveedor que haga la soldadura de los exhaustos de los automóviles. Y entonces tiene tres alternativas de proveedores. Entonces hay un primer proveedor que le entrega a usted en tiempo récord, pero es muy costoso. Hay otro proveedor que no le entrega en tiempo récord, que le da una muy buena calidad, pero sigue siendo de pronto un poquito costoso, pero no tan costoso como el anterior. Y hay un tercer proveedor que le entrega muy rápido, que la calidad no es tan buena y le está cobrando barato. Entonces ahí, ¿cuál de los tres? O sea, ahí se viene un problema diferente, un problema difícil, y por eso, por ejemplo, usted podría analizar esas tres opciones que tiene para saber cuál de los tres proveedores es mejor de acuerdo a la necesidad que usted tenga ahí en ese momento. Por ejemplo, ubicación o reubicación de plantas, oficinas, casas matrices, centros de distribución, etc. ¿Cuáles serían las variables, por ejemplo, que podrían incluirse dentro de la metodología del AHP para seleccionar dónde ubicar una planta de producción? Digamos, ustedes conocen dónde está ubicado Colombina, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubica Colombina, por ejemplo, las plantas de fabricación? Entonces, tiene la planta de fabricación por allá ubicada en La Paila. ¿Por qué la ubica en el Valle del Cauca y por qué la ubica más concretamente en La Paila? Pues porque la materia prima para hacer los dulces es el azúcar. Por ende, la zona, digamos, del país donde se produce el azúcar, pues es en el Valle del Cauca y concretamente en La Paila, porque ahí tienen el ingenio al cual ellos le compran el azúcar para hacer los dulces. Entonces, por ejemplo, por cercanía y para no tener que trasladar la materia prima, es una buena decisión tener allí La Paila. Pero adicionalmente también, ¿cuál podría ser otra variable? Digamos una zona franca donde si yo monto mi fábrica ahí, el país o el gobierno no me cobra los impuestos. Entonces ahí ya estoy ahorrando también y podría ser también interesante. ¿Listo? Entonces mire que ahí hay diferentes alternativas o diferentes variables, que una es, por ejemplo, la materia prima, otra es la exención de impuestos, otra es, por ejemplo, si yo voy a exportar, entonces, ¿cuál es el puerto más cercano? O Buenaventura o Barranquilla, entonces la ubicación con respecto al puerto. Esas pueden ser variables que puede analizar el método AHP. Selección de nuevos sistemas avanzados de manufactura y ensamble. Entonces, cuando yo tengo problemas de que quiero comprar una máquina nueva y tengo tres proveedores diferentes, uno de Japón, otro de China y otro de Alemania, y tienen diferentes variables que analizar. Selección de alternativas de diseño de productos o procesos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vayan buscando las variables comparativas a través de las cuales ustedes van a someter las alternativas a este método AHP para saber cuáles son los objetivos que mejor se cumplen. Entonces, ya les voy a explicar cómo funciona esto con el ejemplo que viene a continuación. Esta es la estructura jerárquica del método AHP. Por eso se habla de que AHP es proceso analítico de jerarquía. Por eso se habla de una estructura jerárquica. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, ¿qué quiere decir? Que hay unas cosas que importan más que otras, ¿no? Que hay unas cosas que están en unos niveles superiores con respecto a otros. Por eso se muestra esta estructura jerárquica. Este que se ubica aquí es el objetivo principal. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí como primera medida el objetivo principal. Este es el objetivo principal que busca el método, que busca solucionar el método. Por ejemplo, encontrar la mejor alternativa de diseño a la problemática planteada por el proyecto formativo integrador. Ese sería el objetivo principal. Lo que ustedes ven acá son los criterios o son los objetivos que se deben cumplir por cada una de esas alternativas. Entonces, estos son los criterios comparativos. Y finalmente, acá en el nivel N, porque esto pueden tener varios niveles, voy a encontrar las opciones o las alternativas que voy a comparar.
Entonces, en este caso, aquí se ubicarían las alternativas de cada uno de los integrantes del grupo. Por ejemplo, si yo tengo 5 alternativas por mi grupo, entonces aquí sería opción 1, opción 2, 3, 4 y 5. Y tendrían que buscar ustedes, de acuerdo a lo que dice la rúbrica, que es la siguiente entrega, no la que va dentro de 8 días, sino la otra, pero esa después se las explico. Tendrían que encontrar 5 criterios comparativos que tengan cada una de las opciones que tenemos acá. Entonces, bueno, esta es la estructura jerárquica. ¿Cómo funciona esa estructura jerárquica? Funciona de la siguiente manera. ¿Qué voy a ingresar en el proceso de la HP? Voy a ingresar objetivos, que son los objetivos, este objetivo de acá. Criterios y opciones, que son los criterios comparativos, que son los que van en el nivel 2. Prioridades de cada criterio para poder evaluar cuál de estos criterios es el más importante con respecto a los mismos criterios. Y prioridades de cada opción, es decir, cuál de estas opciones cumple mejor cada uno de estos criterios. Bien. ¿Qué voy a obtener después de ubicar todos estos inputs en el proceso? Voy a obtener estas salidas, el orden priorizado de las opciones y una decisión final. ¿Qué significa el orden priorizado de las opciones? ¿Cuál de estas alternativas es más, cumple mejor a cabalidad estos criterios y cuál de estos criterios cumple mejor el objetivo principal? Y a través de ese cálculo yo voy a poder obtener una decisión final. Es decir, el procedimiento me va a llevar a poder entender cuál de estas opciones cumple mejor el objetivo principal. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Esto se desarrolla en varios pasos. El primer paso es ordenar las variables a analizar. Estamos hablando de las diferentes alternativas y de los diferentes, la diferente información que tenemos con respecto a los criterios de evaluación. Los pongo en contexto. Este ejemplo que vamos a ver acá es un caso de un señor o una empresa, un empresario que quiere colocar un restaurante. Supongamos que el restaurante lo van a colocar entre la zona, digamos, de las diferentes universidades. O sea, en el ámbito del sur de Cali, por donde está la Javeriana, la Universidad San Buenaventura, ICESI, en la Autónoma, así como por uno de esos sitios, y se está buscando cuál es el mejor público al cual ofrecer los servicios o los productos del restaurante. Es decir, hacia qué público vamos a dirigir el restaurante para saber cómo construirlo, qué platos o qué comida vamos a proveer ahí en el mismo restaurante. Entonces, por ejemplo, como en la zona geográfica que hay, hay muchos colegios, una de las variables o una de las alternativas es el público colegial. Y yo ese público colegial voy a averiguar a través de investigación 3 variables. El presupuesto con el que cuenta, el mercado, es decir, el número de personas que están dispuestas o que estarían dispuestas a asistir al restaurante y la frecuencia con la que esas personas asistirían en número de días por semana. Entonces tengo acá el público colegial, porque por supuesto por esa misma zona de las universidades hay varios colegios. Tengo el público universitario, porque también tengo diferentes universidades allí. Y también voy a analizar el público ejecutivo, es decir, las personas que trabajan en las empresas que están alrededor. Ahí hay varias empresas, está Carulla, está más adelante hay unos concesionarios, por ejemplo, de BMW y bueno, todas esas. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un público interesante para yo ofrecerle de pronto almuerzos a esas personas. Entonces, las variables que yo tengo, estas son mis 3 alternativas: colegiales, universitario y ejecutivo. La variable presupuesto me dice que el público colegial tiene un presupuesto, digamos que de 2.000 pesos. El público universitario tiene un presupuesto de 5.000. El público ejecutivo tiene un presupuesto de 20.000. Luego tengo el mercado. Entonces, el mercado me dice que son 250 personas las que podrían asistir del mercado colegial, 300 del mercado universitario y 150 del mercado ejecutivo.
Y la frecuencia con la que estas personas podrían asistir al restaurante sería de 5 días por semana en el colegial, 3 días por semana en el universitario y 5 días por semana en el ejecutivo. Entonces aquí tengo un problema que tiene una difícil solución. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si voy a montar un restaurante, a quién le voy a dirigir los productos, al público colegial, el universitario, el ejecutivo. Mire que aquí hay un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecer un restaurante a un público ejecutivo con estas características que tengo acá, con estas, porque implicaría que un almuerzo, por ejemplo, para un ejecutivo no puede ser un almuerzo de un corrientazo. Tendría que ser un almuerzo con una buena preparación, tendría que tener un almuerzo de pronto con postre, las mesas tendrían que estar, por ejemplo, decoradas con manteles, tendría que tener música de fondo, ¿sí? Porque un ejecutivo que tiene un buen presupuesto, pues le gustaría almorzar bien. ¿Qué pasa con el público universitario? Pues el público universitario, ustedes saben cómo es la economía de estudiante, ¿no? Entonces, con la economía de estudiante, uno puede acceder a un almuerzo que puede ser un corrientazo, y básicamente lo que uno busca cuando está en la universidad es que quede bien almorzado, es decir, que tenga un buen volumen el almuerzo y listo. Lo demás, si me pusieron mantel o no me pusieron mantel, no importa. Si me dieron postre o no me dieron postre, pues tampoco es tan importante. ¿Listo? Y mira que el colegial sí tiene una característica de que como esos son niños de colegio, ellos comen lo que sea. Prácticamente uno puede también hacer por ejemplo, un almuerzo de corrientazo, donde de pronto no sirva tanto porque los niños comen un poco menos y también a ellos no les interesa, por ejemplo, el tema de la decoración del restaurante ni nada de eso. Entonces, mire que el presupuesto, digamos, entre las tres diferentes alternativas puede ser un objetivo que sea importante. En este caso, si lo fuéramos a escoger por presupuesto, sería el presupuesto ejecutivo porque pues obviamente tiene 20.000 pesos para gastar. Pero mire que esos 20.000 también me están diciendo con el presupuesto mercado que son menos personas las que pueden asistir por semana. Y la frecuencia de asistencia, pues tiene una frecuencia alta, pero estoy hablando de que son menos personas. En cambio, mire, por ejemplo, en el universitario, tiene un presupuesto medio, un mercado alto, pero una asistencia baja. Y aquí tengo un presupuesto muy bajo, un mercado intermedio y una asistencia alta o una frecuencia alta. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, vamos a aplicar, ya ordené las variables, vamos a empezar a aplicar el método para saber cuál de estas tres alternativas, si colegial, universitario, ejecutivo, cumple mejor cada uno de estos criterios y luego voy a evaluar cada uno de estos criterios cómo cumplen el objetivo. Entonces, vengo acá. Segundo paso, debo definir las prioridades. Entonces, el método lo vamos a aplicar de abajo hacia arriba, es decir, desde el nivel de las opciones, pasando por el nivel de los criterios y luego llegando al objetivo principal. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar la importancia relativa de cada alternativa, es decir, de cada una de estas opciones, por cada criterio, es decir, por el criterio presupuesto o de acuerdo al criterio presupuesto, quién o cuál de estas alternativas, cuál de estos tres mercados lo cumple mejor. Entonces, aquí hay algo en lo que hay que caer en cuenta. Y es que por supuesto que si nosotros miramos el presupuesto ejecutivo es el que más tiene, porque tiene 20.000 pesos, el universitario tiene 5.000 y el colegial tiene 2.000. Por supuesto, el ejecutivo es el presupuesto que más me va a interesar. Pero aquí yo lo sé, pero lo que no sé es en qué valor porcentual es más importante con respecto a los otros dos. Eso es lo que vamos a intentar hallar con el método. Cuando yo evalúe el mercado, yo puedo decir, listo, el ejecutivo es el que tiene menos mercado porque tiene 150. Este es el que tiene más mercado, el universitario es el que tiene más mercado porque tiene 300. Y el colegial tiene 250, entonces tiene más o menos gentecita. Pero también yo puedo decir, listo, este es el que más tiene, pero ¿en qué porcentaje esto es más importante que los otros dos? Y si analizamos la frecuencia, entonces encontramos lo mismo. Ejecutivo y colegial tienen 5 días a la semana y universidad tiene 3 días a la semana. Ah, bueno, pero entonces si estos dos tienen la misma frecuencia, y si el colegial
y el ejecutivo tienen la misma frecuencia, ¿cuál de las dos entonces escojo como más importante? ¿La escojo de acuerdo al presupuesto que van a gastar o de acuerdo al número a la asistencia que puedo tener de eso? Entonces, eso es lo que voy a resolver con el método. Entonces, aquí viene el tema siguiente. El tercer paso es hacer una comparación por pares. Nosotros ya conocíamos que era una comparación por pares porque ya lo habíamos visto con el árbol de objetivos. La única diferencia entre la comparación por pares del árbol de objetivos y esta comparación por pares radica en que en la comparación por pares del árbol de objetivos solamente utilizamos dos valores, que eran 0 o 1, es decir, era una opción binaria. Y nosotros asignábamos en la comparación por pares al más importante, si estaba ubicado en la columna, le asignábamos 1, y si el de la importancia era el de la fila, entonces le asignábamos 0. Aquí va a ser lo mismo, la única diferencia es que no vamos a utilizar 1 y 0, sino que vamos a utilizar esta tablita de acá, y esta tablita de aquí, que me va a permitir, a través de estos valores, generar el grado de importancia de acuerdo a cada una de las diferentes alternativas con respecto a los criterios de evaluación. Entonces voy a empezar a hacer la evaluación. Entonces, mire, voy a empezar a hacer la comparación por pares y voy a empezar a hacer la asignación de la escala o de los valores de la escala dependiendo de cada una de las alternativas, cómo se comporta con el criterio presupuesto. Y luego voy a hacer lo mismo con el criterio mercado y luego voy a hacer lo mismo con el criterio frecuencia. Entonces, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Este juicio verbal voy a incluirlo dentro de la comparación. Entonces, la pregunta es, con respecto al presupuesto, sabiendo que el colegial tiene 2.000, el universitario 5.000 y el ejecutivo 20.000. Cuando yo comparo el colegial con el colegial, pues básicamente lo estoy comparando con el mismo. Entonces, aquí no le voy a asignar 0, sino que le voy a asignar el menor valor, que es 1, que es igualmente preferido. Cuando yo voy a hacer la comparación entonces entre el presupuesto del universitario con respecto al presupuesto del colegial, es decir, yo comparo el presupuesto de 5.000 con respecto al presupuesto de 2.000, aquí, por ejemplo, la unidad decisoria o el analista dijo que era 5. ¿Qué quiere decir? Que es fuertemente preferido un presupuesto de 5.000 a un presupuesto de 2.000. Entonces le asignó 5. Bien. Cuando yo hago la comparativa entre el ejecutivo y el colegial, estoy comparando 20.000 con 2.000. Y aquí la unidad decisoria le asignó 8. Entonces lo coloco acá. ¿Qué quiere decir que es 8? Que es muy fuertemente, extremadamente preferido un presupuesto de 20.000 con respecto a un presupuesto de 2.000. Ahora hago la siguiente comparativa. Vuelvo y comparo colegial con el universitario. Hombre, pues si yo aquí ya había comparado colegial con universitario por una vía y había dicho que el más importante era el universitario en 5, en este valor, pues entonces, ¿qué quiero decir acá? Pues que si hago la comparativa para el otro lado, aquí debe ser el inverso, ¿no? Entonces, el inverso de 5 es un quinto. Entonces, coloco un quinto. Cuando hago la comparativa entre el colegial, perdón, entre el universitario con el universitario, pues es igualmente preferido, por eso asigno un 1. Y cuando hago la comparativa entre el ejecutivo con el universitario, es decir, 20.000 con respecto a 5.000, la unidad de decisión o el analista dijo que era 4. Lo que quiere decir que moderadamente a fuertemente prefiero 20.000 pesos con respecto a 5.000. Entonces coloco 4. Ya luego aquí, ¿qué hago? Entonces hago la nueva comparativa entre colegial y ejecutivo. Yo había colocado aquí 8. Por eso en la comparación inversa, entonces coloco el inverso, que es 1/8. Entre universitario y ejecutivo, ya que había dicho que universitario y ejecutivo era 4 a favor del ejecutivo, entonces aquí le asigno el inverso, que es 1/4. Y luego, entre el ejecutivo con el ejecutivo, pues es igualmente preferido, entonces simplemente le asigno 1. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí es claro para ustedes. Sí. Santiago tiene Sí, una profe. pregunta.
Santiago Cabrera tiene una pregunta. Bueno, listo. Entonces sigo acá. Juan Pablo, pregunte. Profe, entonces, siempre el objetivo principal va a ser elegir la mejor, sea lo que estemos Ajá, hablando. O correcto, sea, en nuestro caso va a ser elegir la mejor alternativa. correcto, exactamente. Ese va a ser el objetivo principal del método, de la aplicación del método. Bien, ese va a ser el objetivo principal de la aplicación del método, entonces siempre va a ser el mismo, ¿sí? Ese va a ser en el caso de ustedes, escoger la mejor alternativa que cumpla a cabalidad o que cumpla mejor el problema, ¿sí? Que resuelva mejor el problema. Listo. Entonces, bueno, sigo acá. Después de que yo tengo la comparación por pares, por ejemplo, el primer criterio de evaluación o el primer objetivo de comparación, entonces ya aquí tengo los valores interpretados a través de estos juicios verbales de manera cuantitativa. Entonces, ¿qué sigue ahí? Yo vengo acá y elaboro el proceso de síntesis. ¿En qué consiste el proceso de síntesis? Después de que yo obtengo la comparación, que este es el mismo valor acá, entonces lo primero que tengo que hacer es sumar los valores por columna. Entonces voy a venir acá y sumo esto de aquí para abajo. Entonces yo tengo 1 más 5 más 8, 14. Luego sumo esto. Obviamente hay que convertir esto, un quinto, ¿no? Cuando yo divido 1 entre 5, pues obviamente tengo 0,2. Es 0,2, ¿sí? Más 1 más 4, 5.2. Cuando yo tengo por acá 1 octavo, entonces convierto esa fracción, 1 dividido 8, y tengo 1.125. Sumo nuevamente hacia aquí abajo. Un cuarto es 0.250 y 1, pues sigo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? La sumatoria de estos tres me da 1.375, esta 5.2 y esta 14. Ese es el primer paso. Luego viene el segundo paso. El segundo paso es dividir cada elemento entre el valor total de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a coger cada uno de estos elementos, este elemento, y lo voy a dividir entre este. Entonces, si yo cojo y divido 1 entre 14, me va a dar 0.071. ¿Qué quiere decir este 0.071? Que 1 es el 7.1% de este total. Luego, cuando yo divido 5 entre 14, eso me va a dar 0.357. ¿Qué quiere decir ese 0.357? Que 5 es el 35.7% de este total. Y luego hago lo mismo con el 8. 8 dividido 14 me da 0.571. ¿Qué quiere decir este 0.571? Que 8 es el 57.1% de este 14. Para sacar las siguientes columnas, hago lo mismo. Divido este entre este y se me genera este. Luego divido este entre este de acá y se genera este. Y luego divido este entre este de acá y estoy generando este. Adicionalmente, en la tercera columna hago lo mismo. Este lo divido con este y me da este. Este de acá lo divido con este y me da este. Y este de aquí lo divido con este y me va a generar este. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, aquí acabo de sacar el valor porcentual de participación de cada uno de estos resultados entre el total. Como este es el 100%, estoy hablando del 100% en la sumatoria porque son los tres, yo tengo que averiguar cuál es el valor porcentual entre este, entre este, y aquí lo estoy hallando, haciendo una división sencilla. Por lo que si yo sumo estos tres, obviamente me tienen que dar 1 o un valor cercano a 1. ¿Por qué? Porque este 1 está significando el 100%. ¿Qué quiere decir este 100%? Este. Lo mismo acá, ¿no? Si yo sumo los tres, debería dar 1 o un valor cercano a 1, dependiendo obviamente de la aproximación que ustedes hagan. Y lo mismo acá.
Entonces, listo, después de haber hecho la división de cada uno de los números por su total respectivo de columna, entonces paso aquí al punto 3, que es calcular el promedio de los elementos en cada fila. ¿Cómo hago el cálculo? Entonces, nuevamente sumo en línea, donde sumo 0.071 más 0.38, perdón, 0.038 más 0.091, y eso me va a dar 0.2. Luego sumo este más este más este, y me va a dar esto. Luego sumo este más este más este, y me va a dar este de acá. Y luego lo que hago nuevamente es dividir cada elemento en el valor de la columna. Entonces divido este entre este y me va a generar este. Luego divido este entre este mismo y se va a generar este de acá. Y luego divido este de aquí entre este y me va a generar este valor de acá. Por supuesto, cuando yo divido, nuevamente estoy hallando la participación porcentual. Y esta participación porcentual indica que si yo sumo los tres, me debe dar 1, que es el 100%. Bien. ¿Seguimos claros ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Listo. Bueno, estamos claros entonces. Sigo entonces acá. Bien. ¿Qué acabo de hallar o interpretar ahí? Yo acabo de, partiendo de de las variables que tienen cada una de estas, o más bien de la variable presupuesto, del análisis de la variable presupuesto, que tiene cada una de las alternativas, acabo de hallar el grado de importancia de esa variable con respecto a la de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el colegial, el presupuesto del público colegial, sea de 2.000 pesos, tiene un grado de importancia del 6.7%. Obviamente, yo ya de entrada sabía que el colegial era el que menos presupuesto tenía, pero no sabía en qué proporción con respecto a los otros. Entonces, eso me está diciendo el método. Me está diciendo que los 2.000 pesos del colegial importan un 6.7%. Que el del universitario, los 5.000 pesos, tienen un grado de importancia del 24.3%. Y el ejecutivo, que tenía un crédito o un presupuesto de 20.000 pesos, ocupa un 68.9%. Entonces, ahí me está dando el valor porcentual del grado de importancia de cada una de las variables con respecto a las alternativas. Entonces, aquí uno puede empezar a evidenciar cosas. Mire, el universitario tiene un presupuesto de 5.000. Si yo me pongo a analizar cuántas veces cabe 5.000 en 20.000, que es el presupuesto del ejecutivo, yo puedo decir que el presupuesto del universitario es, que el presupuesto del ejecutivo son 4 veces el universitario. Pero mire que aquí hay algo interesante desde el análisis, y es que yo empiezo a establecer que si el ejecutivo vale el 68%, y se supone que el universitario cabe 4 veces en el ejecutivo, pues debería tener 4 veces menos el valor porcentual de importancia. Y entonces, ¿por qué no es así? Mire que aquí el 68% es 20.000 y este casi que es la mitad del otro, pero en realidad no cabe 2 veces, sino que cabe 4 veces. Entonces uno empieza aquí a notar que, por ejemplo, la persona que hizo el análisis está basando su criterio de evaluación en la comparativa por pares a través el grado de importancia con respecto, por ejemplo, al análisis de la situación. Es decir, palabras más, palabras menos, para la persona que está tomando el análisis de esta situación, el presupuesto no es tan importante. Entonces vamos a ver si las otras dos variables, la frecuencia y el mercado, son igual de importantes o no. O sea, es decir, vamos a ver cuál de las tres variables es más importante. Entonces, bueno, aquí viene la evaluación por criterio, el presupuesto. Mire que este valorcito de aquí, yo lo coloco acá. El otro valor
lo coloco aquí, y el último valor lo coloco acá. Es decir, la relación entre el presupuesto colegial es del 6.7%, el universitario el 24.3% y el ejecutivo el 68.9%. ¿Qué tengo que hacer entonces para los otros dos? Hacerle el mismo análisis, ¿sí o no? Entonces cojo mercado entonces cojo y empiezo a hacer la asignación y le digo, listo, colegial contra colegial 1, el universitario contra el colegial tal, el ejecutivo con el colegial tanto, y hago lo mismo y le empiezo a asignar los valores. Por supuesto aquí en la presentación no lo tengo porque si no sería una presentación muy larga, entonces tengo ya los valores finales después de hacer el proceso de sintetizado acá donde sumo por filas, luego acá sumo por columnas, luego hago la división entre cada valor por el total, luego sumo por filas, luego hago la división entre el total y genero estos tres promedios que hay acá. Ya tengo ese proceso aquí automatizado. Entonces miren el mercado lo que sucede. El mercado del colegial, que estamos hablando que eran 250 personas, tiene un grado de importancia del 14%. El mercado universitario, que eran 300 personas, tiene un grado de importancia de 77%. Y el mercado ejecutivo, que eran 150 personas, tiene una importancia del 7%. Entonces, volviendo a hacer el análisis desde la información que se tiene, mire lo que estamos viendo ahorita. El mercado del ejecutivo cabe 2 veces en el del universitario. Sin embargo, mire que el mercado del universitario tiene un 77% y el ejecutivo solamente tiene un 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está haciendo el análisis o que hizo el análisis de este procedimiento, para él es mucho más importante el mercado que el presupuesto, porque vemos que la relación entre los presupuestos es diferente en valores porcentuales a la relación entre los mercados. Mire que aquí el grado de importancia es muchísimo más alto que la importancia que tenía el presupuesto con respecto al del universitario. Y cuando yo observo la frecuencia, entonces mire lo que obtengo. 48% de colegial que tenía 5 veces por semana. El ejecutivo también tenía 5 veces por semana y el universitario tenía 3 veces por semana. Pero mire que aquí también hay algo interesante. Mire que el ejecutivo y el colegial tenían el mismo número de veces por semana. Eran 5 en una semana. ¿Y por qué el porcentaje del ejecutivo resulta menor, un poquito menor en 8 puntos porcentuales que el del colegial? Entonces aquí empieza uno a analizar nuevamente desde la parte del analista, o sea, como con lo que está pensando el analista. Mire que aquí incide ya es el número de personas. ¿Cuántas tenía el colegial? 250 personas. Por supuesto, para el dueño del restaurante va a ser mucho más enriquecedor o mucho mejor que 250 personas asistan 5 veces por semana que 150 personas asistan 5 veces por semana, independientemente del presupuesto que tengan. Porque el hecho de que el ejecutivo tenga 20.000 no implica que se los vaya a gastar todos. Y si hablamos del universitario, que era el que menos tenía, era 3 veces por semana, pues mire que esta tiene el 11%. Entonces, resulta no ser tan importante. Entonces, bien, aquí ya tenemos la primera parte. Con la primera parte me refiero a esto, a la importancia relativa de cada alternativa con respecto al criterio. Es decir, esta alternativa, ¿cuál es el grado de importancia con respecto al presupuesto? ¿Cuál es la importancia de esta con respecto al presupuesto y el ejecutivo con respecto al presupuesto? Pero también tengo el grado de importancia de colegial, universitario y ejecutivo con respecto al mercado y también la tengo con respecto a la frecuencia. Entonces, ahí que vamos a hallar al final. Listo, vamos a hacer ahora el grado comparativo entre estos tres criterios, es decir, el presupuesto, el mercado y la frecuencia. ¿Cuál de estos tres es más importante en términos de escoger el mejor cliente para un restaurante? Entonces aquí hago nuevamente otra tablita que me compare presupuesto con mercado y frecuencia con respecto al objetivo principal. Y nuevamente asigno los valores de la escala del 1 al 9. Presupuesto con presupuesto, 1. Mercado con presupuesto, entonces es preferible el mercado por encima del presupuesto en fuertemente a muy fuertemente. Mire que eso era lo que habíamos analizado en los puntos anteriores.
Ahora, frecuencia con respecto al presupuesto. Entonces, la frecuencia vale 7 con respecto al presupuesto, es decir, muy fuertemente preferido. Aquí hago la comparativa inversa entre mercado y presupuesto. Entonces, como aquí le asigné 6, aquí iría un sexto. Mercado 1, frecuencia con mercado. Entonces, aquí yo le había asignado, bueno, aquí un quinto, porque en este caso el mercado es mucho más importante. Lo que quiere decir que en la otra comparativa, entonces si aquí fue un quinto, entonces voy a asignar el inverso, que es 5. Y luego genero presupuesto con frecuencia. Aquí yo le había asignado 7, entonces aquí sería un séptimo. Frecuencia con frecuencia, pues tiene 1 porque es igualmente preferido. Entonces tengo esto. ¿Qué hago después con esto? El mismo proceso. Sumo en filas, ¿sí? Después de que sumo en filas, cojo este y lo divido entre el total, este y lo divido entre el total, este y lo divido entre el total, y así sucesivamente. Luego sumo otra vez en fila, perdón, en columnas. Luego hago la división de este entre el total, este entre el total, este entre el total, y así sucesivamente. Es decir, el mismo procedimiento que desarrollamos aquí, pero lo hago con esta última tabla. Y me da un orden de prioridades, donde esto quiere decir que el presupuesto tiene como prioridad un 7.2%, el mercado un 6.5%, perdón, un 65%, y la frecuencia un 27%. Entonces yo coloco estos tres valores acá. Ahora, tengo todo el Profe, mapa. Ajá, cuénteme. profe, me perdí en el momento en la tabla anterior, devolverla un momentico. En esta. En esa nueva tabla, ¿por qué es que ya, o sea, tenemos datos tan rápido de 1/5, 1/6? Ya te digo por qué. Listo. Esta, a ver, lo que dice cuando está comparando los criterios presupuesto, mercado y frecuencia, fue exactamente lo mismo que dice al comparar colegial universitario ejecutivo con presupuesto, colegial universitario y ejecutivo con mercado y colegial universitario y ejecutivo con frecuencia. Es básicamente el mismo procedimiento. Lo único que aquí lo estoy aplicando es como si estas fueran las tres alternativas y este fuera el único criterio que hay. Entonces, básicamente hice lo mismo, ¿sí? Sino que aquí me salté obviamente todos estos pasos, o sea, todo esto, me lo salté, pues para que la presentación no se hiciera tan larga, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Yo lo que hago es la misma comparativa por pares. Aquí lo que estoy tratando de decir en la comparación es, ¿cuál de estas tres, presupuesto, mercado o frecuencia, es más importante para escoger el mejor cliente para un restaurante? Eso es lo que estoy haciendo en la comparativa. Entonces yo comparo presupuesto, mercado y frecuencia con presupuesto, mercado y frecuencia. Y lo que hago es una comparativa por pares, lo mismo. Este con este, este con este, este con este. Luego en el segunda instancia este con este, así sucesivamente. Y le voy asignando los mismos valores del juicio verbal. Y de la misma manera, los hallo de la misma manera. ¿A qué me refiero? A que si aquí coloqué 6, en la comparación inversa es un sexto. Si aquí coloqué 7, donde comparé frecuencia con presupuesto, mire que presupuesto y frecuencia, entonces como este aquí tuvo la prioridad y fue 7, aquí el que sigue teniendo la prioridad es este, entonces le coloqué un séptimo. Entonces es básicamente lo mismo que veíamos en este de aquí. ¿Sí? Es básicamente este mismo proceso. Pero, devolverme un momentico, ¿dónde estamos? Ahí. O sea, usted primero evalúa frecuencia con mercado y usted le dice que vale un quinto, pero Eso es como ese si un quinto, yo hiciera esta pregunta. Ponle cuidado a la pregunta que estoy haciendo para evaluar y para emitir este juicio verbal. O sea, estoy aplicando esta escala de juicios verbales. Yo digo, listo. La pregunta que yo debo hacerme aquí, si yo tuviera que escoger lo más importante para poder definir un cliente, lo más importante sería el presupuesto o lo más importante sería el mercado o lo más importante sería la frecuencia. Esa es la comparación que yo estoy haciendo acá. Entonces yo digo, listo, si el objetivo es escoger el mejor cliente para un restaurante, si yo comparo el presupuesto con respecto al presupuesto, pues estoy comparando lo mismo. Entonces es igualmente preferido. Coloco 1.
Si yo comparo el mercado, o sea, para mí es más importante el mercado al escoger el mejor cliente para un restaurante o es más importante el presupuesto. Entonces, en este caso es el mercado. ¿Por qué? Porque yo digo, no, muy fuertemente, perdón, fuertemente a muy fuertemente, es decir, le asigno 6. ¿Qué quiere decir? Que el mercado es fuertemente a muy fuertemente preferible por encima del presupuesto. Y eso va acorde con los números que están arriba. Con estos numeritos de Ajá, aquí, con esos claro, números. porque estos son las prioridades que saco yo al final. Lo que pasa es que yo mostré la tabla aquí ya con todo, ¿no? Con la asignación de Sí. los diferentes números. Pero estos numeritos, después de que uno los haya, uno lo que hace es ubicarlos aquí, en estos de acá. Entonces, Profe, dime. una duda. Las prioridades serían el promedio, ¿cierto? Correcto. Ah, ok. Las prioridades serían el promedio. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que el presupuesto como objetivo para escoger el mejor cliente para un restaurante me importa el 7.2%. Tiene ese grado de importancia. El mercado, el criterio mercado como objetivo, tiene el 65.8% en la selección de grado de importancia en la selección para escoger el mejor cliente para un restaurante. Y la frecuencia tiene un 27% en la selección para escoger el mejor cliente para un restaurante. ¿Listo? Lo que estoy hablando es cuál de estas tres es más importante a la hora de escoger el mejor cliente. Pero se me explicando el momento cuando ya llegas a frecuencia versus mercado. Ese 1.5, no, ese un quinto no me quedó. El un quinto quedó aquí, porque acuérdese que en los cuadros de comparación por pares, quien lleva, o sea, si el que lleva la prioridad es este, pues yo le coloco el valor entero. ¿Sí? Pero como en este caso la frecuencia, aquí qué es lo que estoy diciendo, que la frecuencia es menos importante que el mercado. Es decir, como el mercado, el que lleva la prioridad es la fila, es el que está en la fila. Entonces, ¿cuánto importa el mercado con respecto a la frecuencia? Aquí lo que está diciendo es que es fuertemente preferido el mercado con respecto a la frecuencia. Por eso yo lo coloco en un quinto, porque el que lleva la prioridad es este. Porque mire que aquí tengo la comparación de una vía, que es esta, de aquí a acá, ¿sí o no? Pero cuando yo tengo la comparación de la segunda vía, que es el mercado versus frecuencia, mire aquí el valor, aquí es 5. Entonces, si aquí es 5, aquí debe ser el inverso a este. ¿Sí me explico? Sí, profe, sí, ya. Listo. Entonces, ese es el detalle. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿De algo que no le haya quedado claro? Ve, profe, la escala puede ser la que uno quiera, ¿cierto? Del 1 al 9. Es esta escala la que se está generando. O sea, Ah, usted ok. tiene que hacerlo con esta escala. Sí o sí, listo. Sí, exacto. No puede, o sea, tiene que ser de 1 al 9. Ahora, aquí hay algo importante y es que no necesariamente o no únicamente si presupuesto, o sea, solamente yo puedo asignar uno cuando sea presupuesto con presupuesto. Es decir, cuando yo esté analizando la alternativa con ella misma. No necesariamente tiene que ser eso. También puede ser, por ejemplo, si el presupuesto, pongamos que el presupuesto del colegial sea 2.000 y el del universitario sea 2.500. Pues para mí 500 pesos más, 500 pesos menos, eso es igualmente preferido. Entonces yo también podría asignar uno ahí. ¿Listo? Como les decía ahorita, eso depende del analista, de lo que considere el analista con respecto a la comparación entre las diferentes alternativas. Y obviamente eso se va a ver reflejado en las prioridades al final cuando yo haga todo el proceso todo este proceso. ¿Sí? Cuando yo haga todo este proceso de síntesis. Que aquí es básicamente lo mismo, es el mismo proceso de síntesis, sino que aquí pues yo no mostré todas las tablas. ¿Cuál es el proceso de síntesis? Sumo en columnas. Bien, aquí me van a dar unos totales. El segundo paso es, cojo cada uno de estos y lo divido entre el total. Este lo divido después entre este lo divido entre este, y se me van a generar la otra tabla. Luego hago lo mismo con este entre este, o sea, este aquí entre el total, este entre el total y este entre el total. Luego este entre el total, este entre el total y este entre el total.
Y después que yo tengo eso, ya lo que hago es sumar por filas y a lo que me dé con la suma, lo cojo y lo divido otra vez entre el total, que es exactamente lo que yo había hecho en esta fase de aquí. ¿Sí? Es lo mismo, sumo, 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 divido, para que se me generen estos valores de acá. Luego sumo nuevamente perdón, sumo en filas y finalmente divido. ¿Listo? Y se me generan los promedios. Ahí lo que les estoy mostrando, básicamente lo mismo, sino que me salté todas esas tablas y se generan estas prioridades. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener estos valores, que son los valores de las opciones o de las alternativas con respecto a cada uno de los criterios comparativos, y voy a obtener también los criterios comparativos con relación al objetivo principal, es decir, el grado de importancia de cada uno de estos tres con respecto al objetivo principal, es decir, esto. Entonces aquí viene el último paso, que es el proceso de síntesis. Proceso de síntesis ya de todo el tema. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo que yo voy a ejecutar acá es un proceso que me permita, partiendo desde aquí, desde el objetivo principal, todas las vías para llegar al colegial, las voy a sumar. Entonces, por ejemplo, desde escoger el mejor cliente para un restaurante, yo tomo este valor, que está aquí, 0.072, véalo aquí, y lo voy a multiplicar por 0.067, véalo, aquí está. A eso le voy a sumar la segunda vía para llegar desde el objetivo principal hasta la alternativa colegial. ¿Cuál es la segunda vía? Esta. ¿Sí? Entonces 0.658, véalo aquí, lo multiplico por 0.143, véalo acá. Y a eso le voy a sumar la tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía? Esta de acá por esta de aquí. ¿Qué quiere decir? 0.27 por 0.48. Véalo, aquí está. Entonces, cuando yo desarrollo esto, yo multiplico esto por esto, luego esto por esto y luego esto por esto. ¿Sí? De acuerdo, pues, como al tema de que primero hay que desarrollar las multiplicaciones y después sumar. Y luego sumo y me va a generar 0.229. Ahora, ¿cómo hago para sacar el universitario? Lo mismo. Analizo las tres vías para llegar desde el objetivo principal al universitario. Entonces, la primera vía, ¿cuál es? A través del presupuesto. 0.072, véalo acá, multiplicado por esta vía de aquí, 0.243. Véalo acá. Bueno, que ahí se me fue el 4 por la aproximación. Siguiente vía, 0.658, véalo acá. La segunda vía, 0.778. Véalo, ahí está. Y luego la tercera vía, este de acá, es decir, el 27, 0.27, por 0.40. Perdón, digo que me equivoqué. Sería 0.27 y la otra vía, 0.15, porque estamos hablando del universitario. Bien, hago lo mismo, multiplico, 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 sumo, 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 y ahí me da este. Y finalmente tengo entonces las últimas tres vías, que son a través del presupuesto 0.72, llego hasta acá, 0.68, véalo aquí, la segunda vía 0.65 por 0.79, y este de aquí, y la última vía que es 0.27 por 0.45, véalo aquí. Nuevamente vuelvo y cojo, desarrollo todo esto y me genera esto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener de acá? Yo voy a obtener lo siguiente. Voy a decir que la mejor de las tres alternativas para poder, mejor dicho, el mejor cliente para el restaurante sería el cliente universitario, con un 56%.
¿Listo? Eso es lo que me arroja el método. Él me está diciendo, listo, monte el restaurante y móntelo para el público universitario. Pero ojo, también me está diciendo cosas aquí desde el punto de vista del análisis. Y mire que desde el análisis, él me está diciendo lo siguiente. Mire que aquí tengo el 56%, pero mire que el colegial tiene un 22%, un 22.9%. Si yo miro la relación entre este y este, casi que el colegial es el doble de este. E incluso el ejecutivo también, también tiene un porcentaje que no es para nada despreciable porque también es casi que la mitad del que ganó. Entonces, ¿qué puedo identificar ahí? Yo puedo identificar, por ejemplo, que aunque mis servicios van a estar orientados siempre al mercado de estudiantes universitarios, por ejemplo, podría ser un viernes que esté orientado, digamos, a traer el presupuesto o la característica buena que tenía el público ejecutivo, que era el presupuesto. Y como este tiene menos frecuencia, el público universitario tiene menos frecuencia, también puedo hacer, por ejemplo, un día donde yo note cuál es la menor frecuencia que tengo. Yo puedo hacer un almuerzo o un servicio donde pueda obtener el mercado que tiene, por ejemplo, el colegial. ¿Listo? Entonces me permite identificar las tres cosas. ¿Qué es lo bueno acá? Pues que yo puedo ya definir que el público universitario es la mejor alternativa para dirigirme con el restaurante. ¿Listo? Entonces, de esta manera puede uno generar la selección de la alternativa, pero también a partir del análisis identificar lo que es bueno en las otras alternativas para poder vincularlo a la alternativa seleccionada. ¿Listo? A la alternativa que seleccionó más bien el método AHP. Santiago, ¿qué iba a preguntar? No, profe, yo no iba a preguntar nada, solamente iba para decirle que pues estaba en la clase. Ah, bueno, listo. Ya. Bueno, listo. Preguntas. Ahí ya termina, digamos, el método de selección de alternativas, el método AHP de selección de alternativas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre esto, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Por lo menos para el HP, para acomodarlo según pues nuestras opciones o nuestras alternativas, nuestros criterios serían más que todo lo que se cumple del concepto, ¿cierto? Sí, señor, pero le voy a redondear mejor la pregunta porque eso, digamos que en clases pasadas lo habíamos hablado y de pronto ustedes no han caído en cuenta de eso. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la clase de atributos, cuando nosotros miramos esto de que se generaban 4 clases o 4 tipos de atributos que eran metas y objetivos, restricciones, funciones e implementaciones. Mire lo que hablábamos en esa época sobre las metas y objetivos. Mire, aquí decía, fines o requerimientos escalares que se procuran alcanzar. Plantea lo que el diseño será en vez de lo que el diseño debe hacer. Y póngale cuidado a lo que decía acá, que esto yo se lo resalté la vez pasada cuando vimos en clase. Se presentan para ser medidos de alguna manera, y mire lo que dice acá, ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. ¿Qué quiere decir eso? Que los criterios de evaluación que usted incluye o puede incluir dentro del método AHP pueden ser estos criterios, me refiero a estos criterios de acá, pueden ser los mismos objetivos que ustedes sacaron como atributos. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor alternativa que resuelve la problemática del proyecto formativo integrador? Entonces usted va a decir, listo, como criterio 1, supongamos que usted había levantado un objetivo que decía, el objeto no debe ser pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un objeto liviano. Entonces, el criterio 1, que sea liviano. El segundo criterio, usted levantaron un objetivo en la investigación que decía, el objeto no debe ser económico de producir. Entonces, económico. Otro criterio, debe ser fácil de utilizar, entonces fácil de usar.
otro criterio, debe ser fácil o debe permitirse hacerle fácil mantenimiento. Entonces le coloca fácil mantenimiento. Y las alternativas que ustedes tienen, coloca las 5, 6 o 4 o 3, dependiendo del número de integrantes que tenga el grupo, las comparan de acuerdo. Bueno, de la opción de Juan, de Erika y de Manolo, ¿cuál es la que más, la que menos pesa? Entonces es esta, listo. Entonces hace todo el procedimiento para que usted sepa cuál es el valor porcentual con respecto al grado de importancia que tiene en el cumplimiento de ese objetivo. Listo, luego el segundo, la que menos cuesta, la más económica. Entonces, ¿cuál de todas es la más económica? Entonces hace el mismo tema. Bueno, y así sucesivamente con los otros. Entonces, mire que estos criterios pueden ser los mismos objetivos que ustedes analizaron con el grado de importancia en la metodología del árbol de objetivos. Entonces, ahí los pueden reutilizar. ¿Listo? Entonces, que les quede eso claro. Listo, Emanuel, pregunte. Ve, profe, es que, por ejemplo, nosotros en las anteriores, digamos, programas de introducción, hemos visto diferentes formas de De métodos seleccionar de las... selección alternativas. Sí, Ajá. pero ahí yo tenía la duda, profe, porque, por ejemplo, ahorita que analizo este método es bastante como extenso y un poquito complicado. Entonces yo quería como entender más o menos cuál es la razón que yo debería escoger este para utilizarlo en mi proyecto. No, no necesariamente, o sea, no necesariamente implica que usted tenga que utilizar este. Ahora, este método se incluyó dentro del plan de, digamos, del pensum o de las temáticas del curso. Es precisamente porque usted ya conocen algunos métodos de selección de alternativas que vieron en Intro 2, por ejemplo. Pero no implica que este sea mejor que el de Intro 2 o que el de Intro 2 sea mejor que este. No, eso no tiene nada que ver. Simplemente estoy haciendo la diferencia en que hay varios métodos para selección de alternativas y este es uno de ellos, ¿sí? Y que, pues obviamente para no repetir los métodos que ustedes vieron en Intro 2, pues no se iban a volver a mencionar acá, sino simplemente se le están dando más herramientas para que ustedes tengan a la hora de entrar a seleccionar ese tipo de cosas. Ahora, el hecho de que sea un método, digamos, más que complicado, porque complicado no es, como ustedes ven, eso lo resuelve uno con una calculadora, pues, normal. El tema es que puede llegar a ser extenso por el número de criterios que uno genere. Obviamente, entre más criterios tenga uno, pues muchas más tablas le va a tocar hacer. Y entre muchas más opciones tenga uno, pues obviamente también muchas más tablas va a hacer. En eso estoy de acuerdo con vos. Hay otros criterios que de pronto evalúan de otra manera y pues no tienen mucho problema con respecto a eso. Pero digamos, para este caso, como es el criterio que vimos en el curso, pues este es el criterio que vamos a utilizar para la selección de alternativas. No porque los otros no sean funcionales o no, sino porque, como les digo, es simplemente para darles diferentes alternativas a la selección. ¿Listo? Entonces queda claro, ¿no? Listo, Lisette. Pregunta. Profe, con respecto a la cantidad de criterios que debemos utilizar, ¿deben ser todos los que establecimos anteriormente o podemos escoger No, no, uno? no. La rúbrica, lo que pasa es que en este momento no les he hablado sobre la rúbrica de esa entrega como para no enredarle la cabeza con la entrega que viene dentro de 8 días, ¿no? Que fue la que expliqué al principio del curso, al principio de esta clase, perdón. La rúbrica que entra, estamos hablando que es ya la siguiente, que es esta, EPC 2, entrega proyecto colaborativa 2. Y entonces aquí está, bueno, aquí hay varios temas, pero también está aplicación de la metodología AHP. Vean, aquí está. Entonces aquí se define y especifica al menos 5 criterios de selección para implementar en esta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Como simplemente para mencionárselos, porque de todas maneras esa rúbrica yo se las voy a explicar en la próxima clase. Les digo que deben escoger 5 criterios de selección o 5 objetivos, pueden ser de los mismos que hayan ustedes sacado o generado cuando hicieron los atributos iniciales y que utilizaron para el árbol de objetivos. Ahí en el mismo árbol de objetivos, pues si a ustedes les dieron un grado de importancia de unos objetivos con respecto a otros, pueden coger los 5 objetivos más importantes de ahí y esos tomarlos como criterios comparativos para las diferentes alternativas que ustedes van a comparar. En este caso sería una por cada integrante del grupo. ¿Listo? Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, listo, muchachos.
Entonces, bueno, llegamos al final de la clase. No me queda más que decirles que si tienen alguna pregunta sobre este tema o sobre la próxima entrega, pues me escriban al correo electrónico. Las dudas las estoy resolviendo por el tema por el correo electrónico, el institucional, es decir, el de la universidad. Y en ese caso, simplemente ustedes me escriben el enlace, si me escriben, perdón, la pregunta. Y si, por ejemplo, requerimos de una asesoría de pronto múltiple o algo así, porque hayan varios estudiantes que tengan diferentes preguntas o cosas así, entonces me voy a tomar, pues, digamos, el atrevimiento de mandarles un correo electrónico con un enlace de manera independiente para que hagamos una asesoría virtual por aquí, por esta misma plataforma. ¿Listo? En el caso tal de que hayan pues muchos casos con preguntas y tal. Si son pocos, pues yo por ahí mismo les respondo por el correo electrónico y simplemente saco el tiempo y lo hago de una vez. Entonces, bueno, no se van a enredar la cabeza, como les decía, con el tema de las entregas. Traten de hacerlo lo más sencillo y lo más explícito posible. Y bueno, nada, espero entonces los que me están entregando el trabajo de esta semana para que lo entreguen a más tardar el domingo y que trabajen en la segunda parte de la rúbrica de independiente, los que tienen los puntos de la semana 10 para dentro de 8 días. Listo. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Sí, pero una preguntita. Si yo, o sea, nosotros, o bueno, yo ya mandamos el de esa semana. Sí. Pero entonces al principio de clase, pues explicó, entonces pues yo empecé a notar como unos errores que, no, que yo los si usted puedo quiere corregir. corregirlo, Yo lo hágale, puedo reenviar aproveche. entre mañana. Sí, sí, claro, aprovechen. Si ustedes ven que tienen unos errores y unas cosas ahí, aprovechen porque acuérdense que esa carpeta que yo les subí ahí tiene manejo donde ustedes pueden cambiarla, o sea, pueden borrar archivos, pueden subir otros nuevos, lo que quieran. Entonces, mejor dicho, el espacio de los 2 días de mañana y de pasado mañana lo abro no solamente a las 4 personas que no me habían entregado, sino que para todos, para que si pueden revisar sus propuestas y todo eso, lo hagan y vuelvan a replantear algunas cosas, de acuerdo a lo que expliqué ahorita. Entonces, listo, no hay problema. O sea, hagámoslo con todos. No tengo ningún inconveniente con eso. Listo. Bueno, listo, muchachos. Nada, cualquier cosa entonces me escriben al correo electrónico, va a estar muy pendiente. Tengo una pregunta. Ajá, cuénteme. ¿Usted pues haría la asesoría solo si hay varios estudiantes que tienen dudas o cuándo haría la asesoría? No, o sea, la asesoría a los estudiantes la hago o sea, la hago sí o sí, o sea, sí la voy a hacer. El tema de lo que estoy diciendo de la diferenciación entre la sesión de Zoom y responderles por correo electrónico es dependiendo del número de estudiantes que tenga que asesorar, porque si me escriben todos, pues a mí me sale más fácil hacer una sesión en Zoom y asesorarlos a todos de una vez que si me escriben 2. ¿Sí me hago entender? Entonces, si son varios los que me escriben preguntándome cosas o yo veo que es la misma inquietud para todos o que todos tienen inquietudes similares, lo que hago es que a los que me hayan escrito les envío un correo con un enlace para la sesión de Zoom. Pues para que a todos nos quede bien en un horario, pues yo creería que buscaría horarios después de las 6 de la tarde más o menos para poder que todos nos podamos conectar o todos tengan disponibilidad de conectarse después de que terminen de pronto las otras clases que tienen de la universidad. Entonces, en ese caso, si son varios, lo haría a través de Zoom. Si son pocas dudas, entonces lo haría a través del mismo correo electrónico. ¿Listo? Yo les respondo el correo electrónico y pues ahí miramos a ver si les quedan resueltas las dudas o si no, pues a través del correo electrónico buscaríamos la manera de resolver o de hacer una sesión ya individual de Zoom o alguna cosa así. Ok. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces, nada, cuídense mucho. Vayan estudiando de todas maneras para el tema de del parcial, porque de todas maneras no se sabe o no sé cómo lo voy a hacer o no lo tengo claro, pero ya dentro de 8 días les debería tenerlo claro, entonces les voy a explicar y de todas maneras vayan estudiando para que no
no los vaya a coger el tiempo con el tema, porque se supone que ese segundo parcial es acumulativo de todos los temas que hemos visto. Entonces, ya sea un taller o ya sea una evaluación en vivo o alguna cosa o la metodología que sea, pues finalmente se va a preguntar sobre todo. Entonces, vayan estudiando y también ese estudio les va a servir para ir aplicando las cosas y mejorando el proyecto. Listo. ¿Quién iba a preguntar por ahí algo? Ah, bueno, Lizeth por acá me escribió en el chat que si las correcciones las voy a presentar la próxima clase o las comento por correo electrónico. Si te estás refiriendo a las correcciones de esta entrega, las voy a dar la próxima clase. La próxima clase yo les digo a nivel general, les digo, mire muchachos, vi esto, les faltó de pronto algunos esto, tal. Y ya las correcciones como tal, con respecto a la evaluación de la rúbrica, las pueden ver ustedes en la rúbrica del curso, que al principio de clase expliqué cómo las podían ver. Y las pueden ver accediendo a la página, abajo en el pie de página en enlaces de interés, por aquí están el enlace de rúbricas, y aquí donde dice evaluadas, se meten a la carpeta del grupo entregados y grupo 10. Lo que pasa es que aquí no la he creado, pero pues tengo que crearla ya después cuando les califique. Entonces ingresan a la carpeta y ahí va a estar las evaluaciones de cada uno de los grupos. Si usted es del grupo 2, por ejemplo, ingresa acá y ve su nombre. Entonces, por ejemplo, usted es Alejandro Borja. Entonces viene acá y mira aquí cuánto sacó. Ah, bueno, de este criterio saqué 18, de este criterio saqué 12, este es ahí. Y simplemente para darse cuenta de la evaluación, por ejemplo, 18 está como hasta aquí. El modelo de estudio representa la alternativa y se complementaba con ella para dar más claridad. Ah, bueno, entonces me fue bien ahí. Listo, esa es como la manera de hacer la evaluación. Ya si tienen preguntas específicas sobre el proceso evaluativo dentro de la rúbrica, ahí sí ya lo hacemos en la próxima clase. Yo les digo pues a cada uno. Juan Pablo, cuénteme. Profe, ya no encuentro las clases grabadas. Ah, aquí arriba en la sala de chat, perdón, arriba en el chat, subí, ahí hay dos enlaces que les mandé. Hay uno que dice youtube.com, no sé qué. Ahí está la lista o sea, si yo le doy clic ahí, mire que él me carga aquí la lista, el listado de diseño conceptual. Entonces tienen que buscar, es la del grupo 10, las clases del grupo 10. ¿Sí? Esta semana 8, grupo 10, que esta fue la de la semana pasada. Entonces simplemente se revisa el video. Ahorita que terminemos la clase, yo lo que hago es que después de que comprima el video, lo subo. Entonces aquí les va a aparecer diseño conceptual, clase semana 9. ¿Listo? Entonces es esta clase de hoy. Y si lo busco así en YouTube, ¿no aparece? DCG10, No, la verdad no sabría decirte. Yo lo tengo abierto al público, pero no sé si te aparezca. Yo me imagino que sí. Dice, búsquelo como DCG10. O sea, con este pedacito de aquí. DCG10. De pronto le sale. Si no, de todas maneras, ahí está el enlace. Igual yo quedo pendientes de hacerles un correo a todos, donde les voy a mostrar, les voy a poner ese enlace allí. ¿Listo? Profe. O incluso lo podemos hacer, perdón un momentico, lo podemos hacer a través también de la UAO virtual. Como ellos nos abrieron el curso, en Moodle, entonces, por ejemplo, aquí en el Moodle de diseño conceptual, les voy a dejar, todavía no he creado la información, pero les voy a dejar los enlaces aquí para las diferentes cosas. ¿Listo? De esto y no sé qué. Entonces, ingresan acá y ahí tienen los enlaces siempre. ¿Listo? Para que no se pierdan, más bien. Listo. ¿Quién me iba a preguntar? Yo, profe, es que estoy intentando ingresar a las carpetas que están en el Drive y o sea, estoy en la semana 9 y no me deja abrir las carpetas. ¿Sería por Espera un algo? momentico. Ya le doy acceso. Lo que pasa es que yo moví. Pero ya le doy acceso. Esta.
Pero es que me toca, bueno, mejor dicho, ya les mando el correo electrónico con el enlace a esta carpeta porque es que como yo la moví, entonces, ya, de hecho, venguera, permisos, bueno, sí, ahí están todos. Listo, alguien que pruebe, que creo que ya le activé el permiso. ¿Alguien que pruebe ver si puede ya ingresar? Sí. Sí, ya. Listo. Ya ahí quedó Ya. entonces breve para que las puedan compartir. Listo, gracias. Vale. ¿Quién más iba a preguntar? ¿Juan Pablo iba a preguntar algo? No, profe. Bueno, No, listo. a la mano. Listo. Por acá me pregunta Luis, si las reuniones de la primera entrega no se pueden hacer privadas en vez de mandar videos como la otra opción para entregar. Bueno, también puede ser una opción. Mejor dicho, si ustedes me escriben por correo electrónico, yo les puedo grabar un videito con la respuesta y se los cuelgo acá mismo. De hecho, voy a crear de una vez la carpetica aquí, mejor dicho, que se llame asesorías. ¿Listo? Y entonces en esta voy a meter los videos para que ustedes los vean. Los que tengan inquietudes y de pronto les responda por correo electrónico, les mando la inquietud o la asesoría por video, grabo el video y se lo pongo allí. Ricardo, ¿iba a preguntar algo? No, profe, se quedó la mano levantada. Bueno, listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, dejemos hasta allí. Que pasen buen resto de tarde y nada, nos hablamos entonces dentro de 8 días o en el transcurso de esta semana si alguno tiene inquietudes. Cabe anotar que si la duda es grupal, escríbame uno solo, ¿sí? Uno solo del grupo, designen ustedes a uno solo del grupo y que me escriba. Ya si es individual, sí escríbame cada uno, que ahí no hay ningún problema. Listo, muchachos, cuídense mucho, pues, nos estamos hablando y pilas ahí con el coronavirus. Listo, profe. profe, Aquí. gracias. Listo, Gracias, profe, profe. chao. Bueno, chao. Profesor. Chao, profe. Profe. Chao, profe.